Del fiesta. Bueno, hola Seir, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Chiqui, muy bien, buenas tardes. Me alegro. Bueno, voy a hacerte una pequeña entrevista, este, que es una asignación para mi universidad, para la cátedra de producción de contenido para medios 2. Van a ser un par de preguntas bastante sencillas, un poco para conocer acerca de tu carrera profesional, y un par de cosas relacionadas a ese ámbito. Vamos a comenzar. Cuéntame sobre tus inicios en los medios de comunicación. ¿Cómo comenzaste? Bueno, primero debo decir que soy un apasionado de este mundo de la comunicación en todas sus formas. Yo creo que nací siendo comunicador y desde niño era una referencia para mí ver los medios de comunicación en televisión, los noticieros, escuchar la radio, por ejemplo, que fue uno de mis primeros inicios, y quería ser como ellos, pues. Quería utilizar la herramienta de comunicar para ayudar a mi comunidad, a la sociedad que nos rodea y con esto al país. Y esta pasión pues vino nutriéndose de pequeños contactos en las radios locales donde vivía, en el estado Táchira, y con esa pasión ir haciendo una prueba, presentar un casting, acercarme y demostrar que tenía la capacidad de conducir un programa de televisión, un programa de radio, y allí comencé. Mis primeros pasos fueron en la radio en San Cristóbal, una radio local denominada Comunicación 94.9, y hacía con 11 años de edad un programa para niños que se llamaba Comunicación Infantil. Era un programa donde, bueno, participaban los chamos a través de llamadas telefónicas, colocábamos las llamadas al aire, los niños pedían una canción y, bueno, yo conducía el espacio, hablábamos de curiosidades, un poco de cultura general, de educación, etcétera. Y por ahí vino como ese camino. Ok, desde pequeño siempre supiste qué era lo que querías hacer, a qué te querías dedicar de grande. Sí, bueno, de hecho, si entrevistaras, por ejemplo, a mis vecinos, muchos te van a decir que uno de mis juegos era tener un micrófono de cartón o jugar quizá con cámaras de cartón, qué sé yo. Y jugaba mucho con esto para drenar esa necesidad de comunicar que tenía desde pequeño. Claro, y me dices que comenzaste en el estado Táchira, eres de allá. Sí, yo nací en San Cristóbal, en la ciudad de La Cordialidad, capital del estado Táchira. Y bueno, también que era un momento de la historia política del país muy interesante. Habían cambios y transformaciones muy importantes que conocemos, con la llegada, por ejemplo, del presidente Chávez. Y esto revolucionaba ciertamente los medios de comunicación, la política y la forma en cómo veíamos el mundo. Y aunque yo era un pequeño, pues me apasionaba este tema de entender lo que estaba pasando a mi alrededor en un país, y sobre todo habiendo visto la realidad del municipio donde vivía, que era uno de los municipios con muchas carencias y muchas necesidades, y quizá soñaba con la idea de, a través de la comunicación, hacer un aporte a la construcción de la sociedad. Claro, ¿y qué te llevó a salir del interior y venirte para acá, para la capital? Bueno, yo siempre digo así que como para muchos el gran sueño americano, para quienes estamos en el interior del país vemos a la capital de Venezuela como una gran oportunidad para surgir desde todo punto de vista. Quizá un empresario también lo puede ver así, quienes desarrollan las artes y se expresan a través de las diferentes formas de comunicar, quieren mostrar su talento en la capital porque es donde se ha centralizado el poder político, el poder mediático. Fíjate que no hay un medio de comunicación, lo reflexionaba hace algunos días con un amigo, que no hay un medio de comunicación que tenga cobertura nacional, pero que su sede matriz esté en una región del país. Todos los medios nacionales tienen su sede en Caracas. Así pasa con la política, así pasa con los medios y con casi todas las formas de poder que existen en Venezuela por lo menos. Y entonces esta necesidad de querer estar en representación de tu región, pero con cobertura nacional, hizo que quizá quisiera venir acá para demostrar lo que podíamos hacer desde las regiones, demostrar que en los estados de Venezuela, en el interior del país, hay mucho talento, mucha capacidad, hay muchas experiencias. Podría hablarte, por ejemplo, de Edgar Ramírez, que también es de los Andes Claro. venezolanos, San Cristóbalense, y que tiene una gran representación no solo en Venezuela, sino en el mundo. Entonces, quizá repetir esa experiencia para decir, mira, aquí estamos los andinos, aquí estamos los de San Cristóbal, y queremos mostrarle al mundo que también tenemos capacidad y queremos hacerlo bien. Claro, perfecto. En varias partes de las respuestas que me has dado, has mencionado varios aspectos de la política. Y tengo conocimiento de que, bueno, ya en tu carrera profesional, ese es el aspecto como que más has desarrollado. Es más que dedicarte a ser un periodista deportivo o algo así, te has dedicado a un poco más a desarrollar el ámbito de la política. ¿Qué te ha llevado a eso? Bueno, yo creo que es ese momento histórico que vivió nuestro país de transformación desde, bueno, lo que había pasado en el antes y el después de la llegada del milenio. Venezuela comenzaba a transformarse políticamente y también la realidad social en la que estaba envuelto. Como te digo, una zona tachirense con muchas carencias, y ver la necesidad de la gente me involucraba indiscutiblemente con los procesos políticos, así no quisiera, porque estaba rodeado de lo que estaba ocurriendo.
Entonces, por ejemplo, el golpe de Estado del año 2002, que bueno, dependiendo de la visión política que le quieras dar, pues tuvo mucha participación en los medios de comunicación. Eso está registrado en los Claro. documentales y en nuestra historia. Y ese papel de los medios, de comunicar, de informar o de desinformar, según lo quiera ver cada uno, pues me daba la razón para interesarme más por los procesos políticos del país y el rol que cumplen los medios de comunicación en una sociedad. Quizá ahora las redes sociales nos han llevado a que las matrices de opinión se generen desde diferentes eh, perspectivas. Los medios por un lado, tradicionales, las redes sociales por otra parte, la opinión pública general también en la calle, te genera un criterio. Pero en ese momento las redes sociales no tenían ese auge que tienen ahora y las matrices de opinión y la opinión pública era determinada por lo que decían los medios de comunicación tradicionales. Entonces esa importancia de los medios me llevó a querer participar de los procesos políticos y sociales que vive el país y, como te digo, siempre haciendo un aporte. Claro, perfecto. Y me llama la atención que siendo tachirense y conociendo la inclinación de estas personas, de repente hacia los deportes y eso, no hayas inclinado tu carrera en algún punto a la farándula o al periodismo deportivo, ¿no lo has hecho? Bueno, fíjate que mucha gente me dice, tú eres gocho, por cierto, claro que a mí no me molesta que me digan gocho porque siempre que me lo digan desde el respeto, desde el cariño y con afecto, es bien aceptado cualquier cosa, porque alguien te podría decir mi amor y voltearte los ojos y decírtelo con odio desde la esencia. Claro. Entonces si me dicen gocho con cariño, es bien aceptado. Mucha gente aquí en Caracas me dice, bueno, pero tú eres gocho y no juegas fútbol, por ejemplo. Bueno, no sé, no está dentro de mis intereses, quizá sí mantener obviamente una vida saludable, quizá acercado a algún entrenamiento general, pero no a un deporte específico. Claro. Y nunca estuvo dentro de mis intereses, sino me interesaba todo lo que tiene que ver con la política, como decías, con el acontecer noticioso de mi región, de mi municipio, de mi comunidad y por supuesto de mi país. Y mis inicios fueron un poco también por la radio, pero inicialmente yo hacía programas de entretenimiento, yo hacía programas en un circuito muy reconocido en Venezuela, que es el circuito Planeta FM, de la organización Rumba, en San Cristóbal. Estuve 7 años con ellos y hacía un programa musical, una guardia musical donde animaba, estamos en vivo a través de Rumba 105.1 FM y daba la hora 6:45 de la tarde y les acompañamos en la cola, en el tráfico. Entonces reportaba sintonía, hacía complacencias, colocaba música, presentaba reggaetón, pop, balada, salsa, merengue, como cualquier locutor comercial, pero mi enfoque era hacia la política. Entonces te voy a poner un ejemplo, yo tenía una guardia entre 6 y 8 de la noche, el programa se llamaba De Vuelta a Casa. Y yo quería que la muchacha, la periodista que hacía el noticiero de la radio, que era a las 12 del mediodía y duraba solo 15 minutos, era un formato flash de noticias, no sé, faltara porque tuvo que hacer una diligencia y me dijeran, Seir, tú puedes hacer el noticiero mañana, que Peggy no viene. Y yo decir sí. Y eso ocurrió varias veces. Entonces siempre me enfocaba hacia el lado de la información. Tuve que hacer Claro. suplencias y allí comencé a desarrollar que podía ser, además de un buen locutor, un excelente narrador de noticias, como es que debo decirlo, pero me apasionaba tanto que lo hacía bien y a la radio le comenzó a gustar y bueno, tuve que hacerlo varias veces hasta que llegó el momento en que hice entrevistas políticas, entrevistaba a los candidatos políticos, a los líderes, al gobernador, a la alcaldesa, a todos quienes estaban inmersos en la vida política. Claro. Y háblame un poco de lo que tú considerarías tu mejor experiencia en este mundo de los medios. Bueno, yo creo que la mejor experiencia es el enriquecernos cada día con el conocimiento. Yo sé que, por ejemplo, en esta entrevista que estás haciendo, algo te va a quedar, algo aprendes quizá, alguna cosa, algo de mi estilo, de mi forma de ser o de las experiencias que yo viví. Cada vez que tengo la oportunidad de conversar con alguien, por eso me gustan las entrevistas, aprendo. Todos los días tengo que entrevistar a políticos, a economistas, a influencers, a representantes de la vida social en general y eso te deja un conocimiento. Es esa típica frase que dice que los comunicadores tenemos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Yo creo que yo tengo por lo menos un poquito más de ese centímetro porque he entrevistado a muchas personas y eso te nutre el espíritu, te nutre el intelecto, el conocimiento y te Claro. permite crecer y ser un Y las ganas comunicador de integral. ahondar en lo que conoces. Sí, claro, y además eso, quizás vas orientando tu camino. Como te digo, yo comencé haciendo entretenimiento, música, radio comercial, publicidad y presentaba reggaetón. Ya no lo hago porque, bueno, quizás estoy en otra faceta en este momento, pero eso me permitió encontrar mi camino y que fuera un trampolín y una oportunidad para llegar a lo que estoy haciendo ahora, que es lo que me apasiona siempre. Claro. Y si tuvieras que resaltar una experiencia incómoda o lo que pudieras llamar la peor experiencia que te ha pasado durante toda tu carrera profesional, ¿qué momento traerías? Bueno, quizá cuando era niño, bueno, a todos nos pasa que cuando estamos en el periodo de desarrollo, de adolescencia, la pubertad, pues tenemos una voz un poco más, más suave, ¿no? Más cercana a lo que pudiera ser una mujer. Y yo hacía un noticiero en una radio local, como te digo. Cuando hacía el noticiero, un día tuve que hacer una suplencia y el locutor titular del programa era un hombre, un adulto. Y yo tenía una voz muy dulce, voz de niño.
Pero Claro. como tocaba temas tan serios, estaba tocando temas de denuncias, de noticias, llamó una señora, llamó un señor al aire, un caballero, y yo le digo, hola, buenos días, su nombre, por favor, y de dónde nos llama, que era como el estilo del programa. Y el señor me dice, mi amor, mira mi vida, te estoy llamando de no sé dónde y tal. Entonces me dice el lugar de donde está llamando. Él juraba que era una mujer. Claro. Eso fue demasiado cómico, frustrante, chistoso. Hoy me río porque al final es una anécdota que en el momento fue un poco vergonzosa, porque yo decía, bueno, yo soy un niño, no puedo hablar más grave de lo que da mi voz natural. Y él pensó que era una mujer, pero luego alguien me dijo, no, pero es bien interesante lo que te pasó porque te permite saber que lo estás haciendo bien, porque eran temas tan serios que la persona que estaba escuchando la radio nunca imaginó que fuera un niño el que estuviera conduciendo el programa, sino por el contrario, pensaba que era una mujer adulta, que incluso no sé si sabes que en el doblaje de voces, las voces de niños las hacen mujeres. Por ejemplo, la voz de Bart Claro. Simpson es una mujer, una señora adulta, porque es el color de voz, el timbre de voz más parecido a la Al que de un tienen los niño. niños. Entonces, Claro. esa experiencia fue un poco penosa en ese momento. Hoy me puedo reír, aprendo y crezco de cada experiencia y me permito evolucionar, trascender y dejar atrás lo que está mal y quizás recoger los frutos positivos de cada experiencia. Increíble. Ahora vamos a algo un poquito más analítico. Quiero ahondar un poco en tu personalidad. Eh, ¿Cómo te proyectas en tu carrera de repente profesional? No te voy a preguntar de tu vida personal porque ya es un poco más ambiguo. Pero ¿cómo proyectas tu vida profesional desde donde estás hoy a 10 años? Bueno, debo decir que hasta este punto de mi vida estoy bastante satisfecho con lo que he hecho. Creo que lo que soñaba cuando niño lo he logrado hasta ahora, que era estar en medios de comunicación nacional, estar en la televisión, estar en la radio, hacer entrevistas y, bueno, tocar temas que de verdad pudieran contribuir. Trato de que cada entrevista que hago pues deje un aporte para la sociedad, una reflexión y sobre todo, por ejemplo, en un país tan polarizado políticamente como Venezuela, que pueda lograrse la conciliación desde todos, pues. En unos 10 años por lo menos quisiera estar en la gerencia en medios de comunicación, eso me llama la atención porque creo que con toda humildad puedo decir también que tengo cierta experiencia que me puede permitir generar nuevas ideas, innovación, además que tú y yo que somos unos chamos pues tenemos la mente fresca para crear, para Claro. innovar y para aportar. Y desde esa perspectiva los medios de comunicación han evolucionado, lo sabemos. Fíjate que esto es una herramienta importantísima todos los días que nos permite comunicarnos al alcance de la mano, solo con un botón, con un clip. A nivel Sí, a mundial. nivel global, de inmediato. Claro. Es una cosa instantánea. Y esa nueva forma de comunicar que estamos adecuándonos ahora, pues nos permitirá crear nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas bien y adaptarnos a los nuevos tiempos que nos exige obviamente la globalización y la digitalización del mundo. Yo creo que la gerencia de medios es un aspecto interesante que puede llevar a que hagamos un trabajo bien fino para Venezuela y para el mundo y que podamos decir, mira, aquí estamos los venezolanos haciendo las cosas muy bien. Claro, qué interesante. Bueno, ya como para cerrar un poquito, me gustaría saber, si tuvieras la oportunidad en tu vejez de escribir un libro autobiográfico, ¿sabes? De tu vida, de toda tu carrera profesional, de ti, ¿qué título le pondrías a este libro? Mira, es una pregunta interesante porque creo que una de las cosas más difíciles para uno es describirse. Claro. Porque entonces viene el tema de la modestia, que si hablo bien de mí soy agrandado, Egocéntrico. egocéntrico un poco. Y entonces si hablo mal, entonces bueno, es como que, no, bueno, tampoco te subestimes, ¿no? En lo que puedes hacer. Claro. Yo creo que un consejo para todos es que tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras capacidades. No está mal estar claros en lo que somos buenos. También sabiendo reconocer nuestras debilidades. Por ejemplo, una de mis debilidades, aunque no me lo has preguntado, pudiera ser el tema de los deportes o la farándula, porque no son temas que están dentro de mi interés. Y si me pones a narrar un noticiero deportivo, probablemente te diría que no. Sí, porque mis aspectos son otros. Entonces, bueno, hay una Claro. debilidad que puedo fortalecer, que puedo manejar. De hecho, he tenido que hacerlo con esto de la pandemia y, por ejemplo, el gran apagón nacional que hubo en el país hace 2 años. Tuve que asumir en la televisora privada donde trabajo noticieros deportivos y noticieros de farándula. Era demasiado cómico ver a las 7 de la noche a Seguir Contreras diciendo bienvenidos a Noticias Globovisión Espectáculos, por ejemplo, y hablar de Claro. lo que estaba pasando en la farándula mundial. Pero son retos que te pone la vida y tienes que asumirlo. Y en ese mismo sentido, bueno, tus debilidades, tus fortalezas, y decir, bueno, yo soy bueno en esto y puedo hacerlo, ¿no? Y a partir de allí orientar un plan de trabajo de lo que quieres hacer y, bueno, desarrollar esas ideas al máximo con todo el amor, con todo el potencial, con todas las ganas y con toda la fuerza. Claro. Y ya, bueno, no te lo pregunté al principio, pero te lo voy a preguntar para que nos digas para cerrar. ¿A qué te estás dedicando actualmente? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? Bueno, hago varias cosas. Esto de la realidad política y económica de Venezuela, que para nadie es un secreto, pues nos ha obligado a todos a hacer 2, 3, 4 cosas a la vez. Cada uno busca
un tigrito, una opción diferente, tener 2, 3 trabajos, haces una guardia en un lugar, en otro. Pasa, por ejemplo, actualmente estoy en el canal de noticias Globovisión, que es el primer canal de noticias de Venezuela y que es una referencia informativa, una institución. Claro. Y bueno, evidentemente, a pesar de la conflictividad política y de cómo han quedado rezagados un poco quizás los medios tradicionales por esta globalización de las comunicaciones, sigue siendo una ventana muy importante para la expresión del país. Es una casa que me ha dado la oportunidad de estar allí. Estuve en la conducción de noticieros durante 2 años y ya tengo un poco más de casi un año en el programa que abre la parrilla de programación de Globovisión, que es Primera Página, un programa de noticias, de titulares, de entrevistas políticas que tiene mucho que ver con la realidad nacional. Eventualmente también entrevistamos otros aspectos, ¿no? de la vida social, como te decía, influencers, personas que están haciendo un trabajo en plataformas digitales, temas económicos como criptomonedas, etcétera. Y bueno, en Globovisión pues soy una de las caras que abre el panorama informativo cada mañana. Es una gran experiencia de la cual estoy muy agradecido. En esa misma planta tengo la responsabilidad de ser uno de los locutores de planta, o voiceover, como se le conoce en el mundo de la locución. Entonces es muy probable que un día cualquiera estés escuchando Globovisión y tengas el canal puesto y suene mi voz diciendo Vladimir a la 1, martes, 1 de la tarde, por Globovisión, por darte un ejemplo. Entonces esas experiencias, que son las que aprendí cuando niño, son las que te permiten hoy decir, estoy haciendo lo que siempre quise hacer. Claro. Para mí quizás un niño de 10 años en San Josecito, en el municipio de Torbes, el estado Táchira, era impensable decir que iba a ser ancla principal de un canal de noticias muy importante del país y que además iba a ser una de las voces que identificaría ese canal. Aparte de eso, he preparado mi carrera sobre la base de la locución también. Me he preparado en varios cursos, soy locutor comercial, he hecho doblaje al español latino, acento neutro, y esto me ha permitido incursionar en ese mundo del doblaje también. Paralelamente, a pesar de las dificultades por tema de pandemia y demás, y bueno, como han bajado los ritmos y flujos de trabajo en el país, tengo la oportunidad de hacer doblaje al español latino con una casa productora que está en la sede de RCTV, acá en Caracas, en Quinta Crespo. RCTV está fuera del aire, como sabemos, pero Claro. tienen algunas casas productoras que hacen telenovelas, programas, series, incluso doblaje, y una casa aliada que se llama IDS, o Sonoclips, desarrolla este trabajo de doblaje que se exporta para América Latina y es probable que en algunas series o productos audiovisuales en el mundo esté sonando mi voz por allí. Tengo personajes no tan principales, puede ser que sea el oficial de policía o el detenido en una serie policial o el juez en medio de una escena en un juicio. Este tipo de personajes, pero es algo que me llena, que me apasiona, que me disfruto al máximo y que lo haría gratis si fuera necesario. Claro. Y sé por tus redes sociales que ahora estás incursionando en un nuevo proyecto audiovisual llamado Seguir al Punto. Háblame un poco de esto. Sí, bueno, esa es como que la cerecita del pastel, porque es uno de los proyectos personales que he venido desarrollando con grandes amigos que me ha puesto la vida. Allí está trabajando un amigo personal cercano, Vianney Núñez, que nos está ayudando, y un equipo de producción de muchachos inteligentes, preparados, profesionales, que estamos nutriendo un programa de opinión también, pero con esto de migrar a las plataformas digitales. Claro. Seguir al punto es un poco como de saber ir a la noticia, saber ir al fondo de la información, al epicentro de lo que está ocurriendo en el país. Y es una plataforma que nos permite expresarnos completamente libre. Pudiéramos reírnos, hacer chistes, e incluso utilizar un lenguaje un poco más fresco y relajado que el que utilizamos en la televisión tradicional, porque bueno, la ley venezolana así lo exige y nos ha permitido, bueno, encontrar en este espacio que tiene que ver mucho con la política nacional las diferentes voces que hacen vida en nuestro país, con la intención, te lo decía al principio, de reconciliar al país. La comunicación siempre tiene que ser propositiva, la comunicación tiene que ser positiva, el comunicar siempre tiene que ser para engrandecer, para enriquecer, para transformar y para construir. Y es ese nuestro propósito desde Seguir al Punto, que es un programa de entrevistas básicamente, tipo podcast. Es una mezcla entre la televisión tradicional con esto de las redes sociales, porque es una transmisión en directo a través de redes sociales y la gente pregunta. Entonces esa comunicación inmediata con el entrevistado, con el que está entrevistando, hace que sea bien interesante. Es una propuesta nueva que estamos desarrollando, que hemos venido transformando, la cual vamos a ir nutriendo, y yo creo que puede llegar a ser una referencia también en este tipo de programas, como te digo, siempre para el engrandecimiento y para el aporte positivo. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias por darme este espacio para conocer un poco más acerca de ti, de tu trabajo. Para finalizar, bueno, porfa comparte con nosotros tus redes sociales y bueno, por dónde podemos conocer más de ti. Bueno, Chiquinquirá, primero a ti, gracias por tomar en consideración mi trabajo para hacer tu entrevista.
Siempre es un gusto compartir. Yo creo que no debemos ser egoístas en ningún punto. Lo que sabes, enséñalo. Eso está bien. Dejar un legado en el mundo, compartir con la gente lo que tú sabes. Hay alguien que quiere aprender, queda de cada uno de nosotros si aprovechamos esas oportunidades y nos nutrimos, lo que te decía en las entrevistas. Cuando le pregunto a alguien cualquier cosa, inmediatamente lo archivo, lo almaceno y me permite generar un criterio, hacer un juicio un poco más equilibrado de cómo es el mundo y cómo entendemos cada proceso social que vivimos en nuestra vida. Y de allí, pues bueno, esa oportunidad de enriquecernos y de crecer cada día. Mi trabajo lo pueden ver en plataformas digitales principalmente, @Seir Contreras en Twitter o Instagram, mi canal en YouTube, Seir Contreras también. Allí siempre estoy publicando, cuento un poco de mi vida profesional, también a veces me coloco que estoy comiendo, o si no tengo agua para bañarme, o si estoy con mi familia o con mis amigos. Compartir un poco más allá de lo que ves en la pantalla. Algo más humano. Sí, exacto, más cercano. Me he dado cuenta que a la gente le gusta más, por ejemplo, una fotografía, si estoy en mi casa tomando café, que si estoy en un estudio de noticias, porque ya el estudio de noticias lo conoces, ya lo ves todos los días, ya sabes quién es, pero quizá ver un poquito más allá de ese personaje que conociste a través de la televisión te permite ser un poquito más cercano, interactuar. Eso creo que es la ventaja de los medios. Eso por un lado. Y bueno, también lo que te digo de la globalización que nos permite en un clip, en un segundo, estar en contacto con la gente. Así que me gusta mucho. Vale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, y en Globovisión, lunes a viernes, 6 de la mañana, primera página. Ahorita nos estamos turnando por el tema de la pandemia, entonces hay una semana que no estoy, otra semana sí estoy, pero casi siempre estamos allí. Y turno al bate para cualquier contingencia de esta sociedad tan convulsa y tan compleja venezolana que nos pueda presentar nuestra historia. Así es. Bueno, muchísimas gracias. A ti. De verdad, bueno, gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo y de tu conocimiento y de tu experiencia. No es otra cosa sino contarles un poco de quién soy y cómo he logrado las cosas, y lo más importante es la constancia. Si quieres algo, enfócate en eso, y si amas lo que haces, lo vas a lograr. Claro que sí, yo amo profundamente lo que hago, desde niño es así, una pasión, fue la primera palabra que te dije, un apasionado.